Fíjate, yo estaba leyendo un poquito sobre esta ley de tierras de la Plataforma Continental Exterior, que como muy bien dices es de 1953, no significa que no se pueda modificar. Lo que sí es cierto es que el presidente electo puede llegar a tener limitada su capacidad para modificar esa ley por sí mismo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre, Luis, cuando tú tienes, y César y Tom, cuando tú tienes un presidente que abiertamente está haciendo cosas negativas para el bienestar del país, cuando abiertamente está haciendo algo en contra del beneficio del país? No se puede, como decía antes, utilizar una orden de ejecutiva para poder revocarlo utilizando precisamente ese argumento. Yo creo que se debe por lo menos tratar. Yo creo que es posible que se pueda medir por las Cortes también si el valor y el efecto de estas leyes ejecutivas por la falta de capacidad que tiene el presidente Joe Biden. Claro. Entonces yo creo que todo se debe hacer. La sugerencia sería everything's on the table. Yeah. Y deben eliminarlo inmediatamente. Pero además esto es curioso porque él aduce al cambio climático. Voy a proteger yo contra el cambio climático. Pero bueno, hombre, usted nos ha dado cuenta que aunque usted impida que se perfore en el este del Golfo de México o en el norte del Golfo de Bering, en Alaska, y lo hace en Rusia o lo hace en China, todos vivimos en algo que se llama Tierra, planeta Tierra, y que nos afecta exactamente igual si lo hacen en un lado o en otro. Lo único que usted está perjudicando es nuestra economía. César, realmente cuesta trabajo entender la mentalidad que tienen estos políticos. A ver, la lógica detrás de eso es ninguna, porque es fascinante cómo, por ejemplo, y voy a tocar varias partes. Lo primero es que durante esta administración han incentivado lo que llaman amiguismo, el capitalismo de gobierno. ¿Y cuál es el capitalismo de gobierno? Si vamos a los automóviles, vemos que los carros o la industria beneficiada es la industria, entre comillas, de carros verdes, ¿no? Los carros que usan baterías, donde le han dado unos incentivos enormes a estas empresas para que la gente, casi que a la fuerza, casi que obligados, tengan que acceder a estos carros porque en California, por ejemplo, si no me equivoco, para el 2035 no pueden vender más carros que no sean eléctricos, ya no pueden vender carros de combustión, o sea, gasolina. Ahora, lo fascinante de todo esto es que el mayor productor de baterías de carros eléctricos del mundo es China. Precisamente uno de los países que más contaminan en la Tierra, que no se adhiere a ninguna de las regulaciones que estos mismos países como gobiernos como el de Joe Biden o el de Macron en París, ¿no? Con los acuerdos de París, no se adhieren a esos acuerdos, pero sí son los que le venden las supuestamente estas nuevas tecnologías verdes, teniendo en cuenta también que para extraer esos materiales raros con los que se hacen las baterías, generan una contaminación impresionante en países donde precisamente hay opresión, ¿no? En partes del África. Y por otro lado, no lidian con otra problemática que trae este tipo de, y esto es un solo problema, hablando de los carros eléctricos, y es el reciclaje de esas mismas baterías que ellos dicen que sirven para evitar la contaminación. No hay cómo reciclarlas. Todo esto es un completo absurdo y una narrativa de control. Pero ¿quién le beneficia ese control también a todo eso? Pues oiga, si dejan de extraer petróleo, hacen a Estados Unidos más débil. Si empiezan a depender de los carros eléctricos, ¿están dependiendo de quién? De China. Entonces a mí me parece que todo esto, y yo no quiero especular ni entrar en el territorio de la especulación, pero ¿no será que hay otra mano allí detrás de esto? Un infiltrado o infiltrados que les encanta promover este tipo de políticas públicas que al final del día debilitan a Estados Unidos en la posición geopolítica de líder global y también lo terminan posicionando a China en una posición de necesidad, ¿no? Porque si es que dejamos de explorar petróleo y nos dedicamos a los carros eléctricos, y eso, reitero, poniendo un solo ejemplo, nos hace increíblemente dependientes de China, lo que pasó y lo que dejó claro durante la pandemia, como la gran mayoría de las cosas médicas, resulta que ahora todos Estados Unidos depende de China hasta para una máscara de papel. Entonces, me parece a mí que todas estas agendas políticas con la idea de el medio ambiente lo que nos hacen es ser dependientes de otros gobiernos que no son amigos de Estados Unidos.